pero fue la plataforma que lo llevó al propósito de Dios, porque de la cisterna los ismaelitas lo venden cuando llega a la casa de Potifar, y todavía aún en la casa de Potifar, yo me imagino que José dijo, ya llegué donde yo llegué, aquí no se me va a levantar más crítica, no, ahí fue que lo criticaron y lo metieron dentro de la cárcel, y ahí fue la plataforma que Dios usó. O sea, Dios siempre va a utilizar que alguien se levante en nuestra contra para que crezcamos. Cuando las personas no se levantan en nuestra contra o el enemigo no usa gente, como hoy en día, tú sabes, no solamente gente cristiana. Sabemos que hay gente cristiana que son utilizadas por Dios, pero también hay gente que se dejan utilizar por el diablo. Entonces uno tiene que ser, los procesos empiezan a apagar su fe. Y el diablo comienza a decirle, Dios no va a hacer nada contigo. Y yo recuerdo que yo vi milagros de gente sobrenaturales. También sabemos que usted ahora es pastor en Brockton. Tenemos esa tarea encomendada de parte de Dios. No es fácil, pastor. Ese pequeño ministerio, esa pequeña asignación, yo creo que el pastorear es bueno, pero a la misma vez conlleva mucha luz y responsabilidad. Pastor, usted de Brockton. Entonces, ¿cómo usted decidió de decir, voy para allá, para Brockton? Porque Brockton es una de las ciudades más peligrosas que hay aquí en Massachusetts. Sí. O sea, y no cualquiera se mete ahí en ese... No, hay pastores que viven en Brockton, pero pastorean en Boston. Yo conozco un montón de pastores que compraron casa en Brockton, pero pastorean en Boston. Esto fue el Señor. Porque yo viajaba a una hora cuando me mudé para allá, y mi pastor me dijo, ¿pero por qué tan lejos? Y yo recuerdo que yo le dije, pastor, tengo deseo de evangelizar. Y yo le decía a mi esposa, cada vez que pasábamos, le decía, Dios mío, aquí una iglesia de fuego. Se necesita una iglesia de fuego. En mi mente yo pensaba, si yo había ido, yo de hecho fui a una iglesia que queda por allá, que después el pastor se murió hace mucho tiempo, pero sí notaba como que no había esa... Siempre la gente que vivía en esa ciudad viajaba a Boston porque no había ese fuego del Espíritu. Entonces, cuando yo sentí eso en mi corazón, yo le dije al Señor, dos cosas que quiero. Primero, quiero que me lo confirme, porque ya el Señor me venía hablando. El pastor me dice, pero nosotros no tenemos iglesia ya. Pero bueno, me mira y me dice, pero tú y tu esposa, ¿verdad? Son pastores. Yo me quedo, ¿quién? En una reunión de líderes, yo me puse blanco, yo era, ¿sabes? Somos blanco oscuro. Entonces yo me puse blanquito y yo dije, no, yo no. Entonces le dije al Señor, si tú quieres que venga un profeta y me lo confirme. Y el profeta literal iba a terminar ese día y me llama, tú y tu esposa ven acá. Dice el Señor que ya puso el lugar en tu corazón. Y mi pastor brincó de atrás. Pastor, venga, úngelo, que Dios lo manda a pastorear esto. Entonces, pero lo más fuerte que me pasó fue que yo le dije al Señor, no estaban llegando la gente, no llegaban. Sí, hay centroamericanos, pero en la calle tú no ves a nadie. Y lo que tú ves es mucho cabovaldiano. Entonces tú dices, Señor, ¿cómo voy a pastorear un lugar que no conozco a nadie? Más sin embargo, la comunidad que hay aquí no es hispana, porque no hay tantos hispanos. Entonces el Señor me dijo, no, es aquí que te quiero. Y si te vas, te voy a quitar el respaldo. Yo me tuve que meter a ayunar y orar. Señor, revélame con qué que estoy peleando. Vi un cuervo que se movía en la ciudad, me metí en ayuno, vi que le di un palo y Dios me dijo, te entrego la ciudad. De ahí empezaron a llegar la gente de la ciudad. Sí, obviamente, como iglesia, tenemos gente por la obediencia de otras ciudades. Hemos tenido gente que nos viajan de Virginia, gente de Connecticut, de otros estados. Han llegado solamente a recibir, pero también gente de Waltham se congrega en nuestra iglesia. Personas que viven en Boston, Marlboro, personas en Marlboro, y hasta gente en Lynn teníamos, pero imagínate. Es una hora. Es una hora. Sí, Estamos a una hora, pero como digo, el Señor siempre va moviendo y es conforme a la obediencia. Y como yo siempre le digo a los miembros que se congregaban en Lynn, yo hablo con ellos, porque yo no tengo que ser pastor de todo el mundo. Yo me he dado cuenta de eso. El éxito de un pastor es entender que tú no naciste para pastorear a todos. Y que tú tienes que entender que hay ciertas personas que no son para ti como pastor, que no van a reconocer tu unción y que no van a ser dirigidos por lo que... No todo el mundo lo entiende. No todos los pastores entienden eso. Cuando a un pastor tú le dices, me voy, como que te la pone en China, pero el pastor debiera decir, no, si tú sientes esto, está bien. Porque a mí me han llegado gente de otra iglesia. Obviamente, yo le he dicho, vayan y hablen con sus pastores. Si ustedes sienten estar aquí, que ellos lleguen, no es que yo lo busco, claro, porque obviamente siempre las personas 100% que nos están llegando son gente que no
que en Honduras se congregaban, en otras ciudades, pero ya no tienen, amén. Se están sirviendo al Señor, mucha gente se está convirtiendo en la ciudad donde estamos y estamos viendo un gran avivamiento. De verdad. Creo que eso está bien, que no importa si un miembro se va, lo importante es que el miembro siga congregándose, que trate cada día más de acercarse al Señor y tener esa relación con Dios, porque he tenido personas personalmente que me han dicho, yo me quiero ir de esa iglesia porque no sé, no siento el crecimiento, quiero visitar otras iglesias, pero le da como esa vergüenza o le da como ese miedo de comunicarle eso a sus pastores y se quedan ahí. Entonces, yo una vez le dije a una señora, ¿qué tú le vas a decir a Dios? Y él viene y delante de ti te pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no te moviste? Si te sientes estancada o estancado, ¿por qué no trataste de ir a buscar mi presencia en otro lugar? Entonces, por nosotros complacer al hombre, muchas veces nos estancamos espiritualmente y tenemos que acordarnos que no es al hombre que estamos sirviéndole, sino a Dios, que tenemos que vivir una vida en intimidad con el Señor, no importándonos qué va a decir el otro. Si yo me voy, si me quedé, si me congrego aquí, si manejo una hora, porque al final del día la obediencia tiene que ser para Dios y agradar a nuestro Señor. Entonces, un mensaje para todos es que si te sientes así, órale al Señor para que Él también te ponga en el lugar y te dé confirmación de donde Él quiere que tú estés. Porque hay pastores que se hacen enemigos cuando se van. Sí. Yo personalmente... Y es triste. Yo personalmente creo en el sometimiento, pero también creo que las ovejas son de Dios. Amén. O sea, cuando tú sabes que las ovejas son de Dios y no son tuyas, amén, tú no puedes tener problema con eso. Sí, yo creo que Dios es el que mueve, porque no podemos ser hipócritas. Y esto va bien profundo. Tú la recibes de otro lado, pero cuando se te va no la quieres dejar ir. ¿Dónde? Ahí eso está. Cuando vienen de otro lado, Dios la está enviando. Amén. Pero cuando se te van, Dios no la está enviando. El diablo se la está llevando. No, tú tienes que entender que hay movimientos que Dios lo está haciendo. Y a veces hay pastores que si no pueden lidiar con ciertos caracteres de ciertas personas, Dios los mueve. ¿Por qué? O esa persona no puede lidiar con el carácter de ese pastor. Porque hay mucha gente que son pastores, pero son duros para lidiar con miembros. No. Hay gente, yo he tenido miembros que dicen, no, es que yo no tengo vergüenza, no me le puedo acercar. Entonces, a veces el miembro tiene que tener esa relación y sentirse que se está siendo pastoreado. El pastor no está para controlar, está para guiar. Son dos cosas muy diferentes, control y guianza. La guianza es, mijo, yo no quisiera que tú te vayas, pero si tú estás sintiendo de parte de Dios, el trabajo del pastor es enseñarlo a escuchar la voz de Dios. Y si Dios le está hablando, que Elí, que era un pastor, que era un sacerdote, perdón, que Dios le estaba hablando, él pudo entender, mijo, es Dios que te está hablando. Hay que entender a la gente, aunque fue no 3 veces, pero al final es Dios que te está hablando. Mi pastor, él me envió. Amén. Y hay pastores hoy en día en muchas ciudades, en muchos países, que les cuesta enviar a una gente. O que les cuesta poner a otro pastor. O que les cuesta poner, por ejemplo, en nuestra iglesia yo soy el pastor principal, pero yo tengo el pastor de jóvenes. Y aunque mucha gente me diga, no, pastor, quizá no, es para eso que yo estoy, para establecer, para manifestar el reino de Dios, para ver el llamado que está en la gente y catapultarlo. Pero tú sabes, eso es difícil de entender. Cuando el pastor no tiene madurez, le va a costar. Y se va a doler. Se va a doler cuando se le va a una oveja. Entonces yo me pongo en el lado de pastoral, pero también me pongo en el lado de oveja, porque yo fui oveja. Y yo sé, y más en Massachusetts, personalmente, lo digo por experiencia, hay muchas iglesias que quieren controlar a la gente. Y nosotros no estamos para controlar, nosotros estamos para guiar. Y al final no nos volvemos, en vez de ser una iglesia, nos volvemos una ganga. Y no somos la ganga de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Amén. No somos una ganga. La ganga, si tú eres de tal ganga, yo no me puedo llevar contigo. Pero aquí en el cuerpo de Cristo, yo tengo que entender que aunque tú no estés en mi iglesia, si tú estás sirviendo a Dios y tú lo estás haciendo, y tú estás congregando, tú estás buscando a Dios, que Dios te bendiga. Yo hablo con ese miembro. Me llama para pedirme consejo. ¿Sabe cuál es mi consejo? Pero habla con el pastor. No, es que yo me siento más en confianza con usted. Entonces, aún se van y sienten y dicen, wow. Y por la distancia, claro está, pero aún hay que dejarlo ir. Porque si ellos se están moviendo, porque sienten que es Dios que le está hablando, uno como pastor tiene que decirle, no, está bien. Es como los hijos. Te amo, pero
Si tú sientes no vivir aquí o mudarte de estado o hacer, hazlo para que crezca. Amén. Yo pienso que también cada persona tiene una temporada. Algunas veces Dios te envía a una congregación, a un lugar, porque va a pasar un proceso. Exacto. Y esos pastores o esos líderes o esas personas te van a ayudar porque Dios lo ha enviado a ellos que te ayuden en ese proceso. Pero ya cuando se termina ese proceso, esa temporada, Dios te va a mover ya al próximo nivel o te va a mover a otro lugar porque ya Él te preparó otro lugar para ti, otras personas que te van a guiar espiritualmente. Entonces tenemos que entender que en la vida terrenal y también en lo espiritual hay temporadas que algunas veces uno no lo entiende, pero Cuesta. cuesta. Más liderazgo, entenderlo. Sí, sí. Pero un pastor maduro siempre va a querer lo mejor para su oveja. Para ir terminando, quiero hacerle estas dos últimas preguntas. Y una de ellas es, ¿qué usted piensa sobre, y es algo que muchas veces me choca, sobre que no hay unión en los pastores? Eso está fuerte. ¿Sabe? Como pastor yo he entendido que la unión es una necesidad. Pero lo que pasa es que muchas veces hay pastores que no se unen uno con otro porque el enemigo no quiere ver la iglesia unida. Si usted analiza, todo es un trabajo de Satanás. Y yo también entiendo de que hay pastores que no son, ¿cómo se dice? Que no son sinceros ni también que no quieren unirse con nadie por miedo. Vamos a poner ejemplo. Se hace un evento, a veces no quiere que predique porque las ovejas de él sienten que cuando fulano predica sienten más unción, sienten más presencia. Entonces, creo que hay mucho tirijala. Pero yo creo que Dios va a traer un tiempo. Esto es lo que yo creo, no solamente en Massachusetts, sino en muchos lugares, porque esto es algo que pasa en todos los lugares. Pero siempre hay unidad. Por ejemplo, yo personalmente tengo muchos pastores amigos. De hecho, muchos aquí en Massachusetts son mis amigos. Le amo. Aunque no esté de acuerdo con ciertos puntos, entiendo que esa es la visión que Dios le ha dado, que esa es la forma de llevar la iglesia que ellos tienen. Y yo creo que sí va a venir un tiempo, yo sé que hay que orar por eso, para que haya una unidad pastoral en todas las iglesias, pero siempre va a haber eso. La Biblia dice, es necesario que haya disensiones, y después dice, para que se sepa quién es quién. La disensión dice si somos de Dios o no. Porque si somos de Dios, no podemos tener envidia, ni podemos tener el deseo de crecer más que otro. ¿Y por qué fulano está creciendo más que yo? Hay pastores que yo he escuchado, mira, pero tú tienes poco tiempo y yo veo cómo tu iglesia está creciendo. Y yo le digo, es que cada quien tiene una asignación. Al final, las ovejas que Dios te va a dar a ti no son las mismas que me va a dar a mí. Y yo no puedo poner mi enfoque a decir, yo quiero 5,000 si Dios me va a dar 10. Entonces, yo le predico a una pastora que tiene 5 miembros y ella me invita. Y ella sabe. Y los miembros les gusta como yo predico, pero ella sabe eso, estos son mis ovejas. Aunque él predique, ellos no se van a ir detrás de él. Y sí, está bien, yo he predicado en Chelsea, y cuando tú analizas son ciudades que están cerca, porque mayormente la tiranía está más cuando son de la misma ciudad. Por la misma razón de que hay muchas cosas de decir, quizá a lo mejor se me puede ir una oveja para allá, pero al final cuando Dios te da una unción y tú sabes que Dios te llamó, tú no tienes ese espíritu de competencia, ni de que no. Las ovejas, los hijos no son iguales que las ovejas. No sé si nos metemos por ahí. Hay gente que son ovejas, pero hay gente que son tus hijos espirituales. Son dos cosas muy diferentes. Pero para realmente alguien adoptarte como padre espiritual, ellos tienen que decirlo. Ese es mi papá espiritual, yo lo reconozco. Entonces hay gente que lamentablemente, vuelvo y repito, yo no nací para pastorear. Yo lo he entendido, yo tengo 3 años, voy para 4, y yo he visto gente ir y he visto gente llegar. Al final el pastor no se puede doler con la gente que se va, ni tampoco, no, porque eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es orar al Señor para que esas ovejas estén bien cuidadas. Amén. Gloria a Dios. Quería hablar un poquito porque lo leí en su libro, que quería mencionar aquí, que aquí lo tengo. La unción tiene su precio, porque cuando hablamos de que no hay unión, hay muchos celos, mucha envidia, mucha tiranía, y cada quien tiene su unción propia, cada quien tiene su diseño específico ya desde el vientre de nuestra madre, diseñado por Dios. Cada quien tiene un propósito y tiene un llamado especial. Entonces, cuando entendemos que la unción es única, es como usted dice, no va a haber esa tiranía. Hay gente que, donde yo vivo, en la ciudad que yo vivo,
hay muchos ecuatorianos, eso sí yo puedo decir, y son duros. Todavía no he visto la primera iglesia allá, pero son difíciles, o sea, en el sentido cuando digo duros, son bien católicos. Y uno de ellos que se convirtió en nuestra iglesia me dijo algo que se me quedó en la mente y me dijo, no, es que usted predica muy duro y a mí no me gusta como usted predica. Ay, Entonces, yo no puedo cambiar mi predicación por él. ¿Sabe por qué? esa es su Porque esencia. a él no le gusta, pero a otros sí. Ahí yo entendí, yo no fui hecho para todo el mundo. No a todo el mundo le va a gustar mi Dios. predicación. Y yo estoy bien con eso. No te gusta, busca el que tú puedas escuchar y el que tú te puedas sentir cómodo. Personalmente, en mi iglesia ha llegado gente diciéndome, es que aquí se mueve el poder de Dios, me gusta como, porque le gusta lo que Dios depositó en mí. Si la gente no le gusta lo que Dios depositó, tú no lo vas a hacer cambiar de opinión. Y yo sé, pastor, es que son ovejas del Señor. Dios sabe, para cada oveja hay un pastor. Y aunque hay un solo pastor que es el Señor, hay diferentes tipos de pastores. Y para cada persona, Dios hizo una oveja, la diseñó. Para cada pastor, Dios tiene cierto grupo de personas. Entonces yo creo que cuando tú sabes eso, tú no tienes miedo. Tú no tienes miedo de que si van y predican y no. Y tú enseñas a tus ovejas, porque una de las cosas que pasa es que cuando no hay enseñanza, cuando las ovejas no son instruidas, eso pasa. Pero cuando tus ovejas están siendo bien instruidas, específicamente a oír la voz de Dios, no la voz tuya, la voz del Señor. Amén. Lo que dice Dios. Yo le digo a mi iglesia, si lo que yo estoy diciendo aquí no está en la Biblia, no lo creas. Y si lo que yo te estoy profetizando va en contra de la Escritura, tampoco lo reciba. Pero pastor, es que yo me puedo equivocar. Sí. Ahí que tú tienes que entender, tú no puedes poner tu mirada en mí, porque si tú pones tu mirada en mí, el pastor se equivoca. El pastor no siempre está en lo correcto. Ahí que está el problema cuando creemos como pastores. Yo siempre estoy en lo correcto y lo que yo diga, eso es lo que se tiene que hacer. Yo he escuchado miembros que me dan un consejo, pastor, mire esto, yo recibí esto. Yo le digo, no, si usted recibe algo, venga y dígamelo. Yo le escucho, porque yo no sé dónde está la voz de Dios escondida. Claro. Balaán, ¿qué pasó con el profeta Balaán? La mula le estaba diciendo esto y esto. Profetizó Dios a través de una mula para que nosotros entendamos que no somos nosotros, es Dios. Es Dios, sí, Él puede usar a quien Él quiera. Y porque también muchas personas se preguntan, ¿cómo puedo reconocer el propósito que Dios tiene para mí, para mi vida? Amén. Yo creo que cuando Dios te llama, aunque tu humanidad no lo conoce, dentro de ti, tú sabes que tiene un propósito. Y lo vemos en Jeremías. En el capítulo 1, él dice, yo soy un niño, yo no sé profetizar. Y vemos la humanidad de Jeremías, pero luego en los versículos más anteriores vemos que el mismo Jeremías dice, quise callar, por un momento quise callar, pero no pude, porque había algo dentro de mí. O sea, eso que Dios deposita, ese llamado está dentro de nosotros. Nosotros no necesitamos nada de afuera. Todo lo que Dios depositó está dentro de nosotros. Nosotros lo que tenemos que activar eso que está dentro de nosotros. El profeta está dentro, el evangelista está dentro, el pastor está dentro. Amén. Aunque tú no lo veas, dentro de ti está eso que Dios depositó, porque no fuimos nosotros que cogimos a Dios. Dios nos escogió a nosotros. Y la Biblia dice, antes de que te formara, te conocí. Nosotros no es que conocemos a Dios, no, Dios nos conoce a nosotros. Y Dios sabe para lo que nos diseñó. Y hay anhelos que nosotros tenemos humanos. Por ejemplo, a mí me gusta el piano. Yo quiero aprender. Yo estuve estudiando, pero yo entendí. No fui diseñado para tocar el piano. Es mejor que me toquen el piano y yo predicar a yo tocar el piano. Porque la gente no lo va a recibir. Yo quería cantar. No tengo la voz para eso. Y no solamente la voz, la asignación. Porque hay gente que no tiene una voz muy linda. Pero cuando ellos cantan, se mueve Dios. Amén. Hay gente que no tiene mucha teología. Pero cuando ellos predican, se mueve Dios. Ojo, no estoy diciendo que no es importante estudiar. Yo estoy estudiando ahora en la licenciatura en teología y estamos conociendo muchas cosas, pero entendí que la teología no va a salvar a nadie ni va a cambiar a nadie. A veces nos volvemos tan teólogos y tan que olvidamos el poder de Dios que hay en la iglesia y queremos volver la iglesia con la teología y que la hermenéutica, homilética, todo eso es bueno. Todo eso son parte de la teología sistemática, catología. Todo eso se puede estudiar, pero siempre y cuando recordando que por más que sabamos, que por más que conocimiento tengamos, la gloria es de Dios y es Dios que lo hace. Amén. Hay mucha gente con mucho conocimiento, pero poco poder. Lamentablemente.
este libro ha sido de mucha bendición para mi vida porque estaba leyendo sobre que la unción tiene su precio. Muchas personas quieren esa unción, quieren un llamado, quieren predicar, quieren estar en las calles evangelizando, quieren ser profeta, pero se olvidan que la unción tiene un precio y tu libro enfatiza mucho sobre eso, en el precio que tenemos que pagar cuando somos elegidos y cuando somos llamados por Dios. El precio que tenemos que pagar. De hecho, este libro duramos 4 años escribiéndolo, pero en un transcurso de escribir este libro pasó algo en mi familia. Mi mamá se volvió loca. Totalmente yo recibiendo el pastorado, mi mamá que quedó en un shock, que la agarró la depresión y volvió loca. Y la tuvimos que recurrir en un hospital psiquiátrico. De hecho, cuando mi hermano la recibe, que está pasando lo que está pasando, yo le preguntaba al Señor, ¿qué es lo que está pasando? Ella salió de la casa de mi hermano, literalmente decir que se querían matar. Wow. Y yo oraba por la gente y los demonios caían, la gente vomitaba a los demonios. Yo decía, Señor, ¿por qué mi mamá está pasando esto? Y Dios me dio a entender, este es el precio de la unción que yo te voy a dar. El precio del llamado, de la unción que yo voy a depositar en ti. Hay muchas maneras de manifestar ese precio, no solamente orando y ayunando, pero una de ellas es sufriendo. Y yo sé que a veces decimos, no quiero sufrir, pero los sufrimientos es que trae ese precio de esa unción que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque a través de ese sufrimiento, Dios es como la oliva, estamos siendo exprimidos y esa unción, ese aceite, porque la unción representa el aceite, está saliendo de nosotros. Y el Señor va a permitir eso. Y eso fue lo que me motivó más a decir, yo tengo que escribir este libro, porque yo tengo que traer luz a aquellas personas que realmente están preguntando por qué yo. ¿Qué están pasando por ¿Por qué yo estoy pasando por esto? Wow. ¿Por qué yo estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy viviendo menosprecio? ¿O por qué la gente no cree en mí? Es una necesidad. Es el precio que se paga. Hay uno de los temas que me gusta mucho, que es ungido en el anonimato. Y realmente hay gente que nadie los conoce. Cuando nadie te ve. Nadie sabe quiénes son, pero están ungidos para cosas grandes. Y Dios depositó una unción que solamente necesita ser activada. Entonces, por eso hablamos de este libro, y lo escribimos para que mucha gente sea transportada y conozcan que la unción no es gratis. La salvación es gratis, pero la unción tiene un precio. Pero qué lindo que a pesar de lo que estaba pasando de su familia durante ese tiempo con su madre, no quiso como soltar el llamado, sino que eso lo motivó y le dio fuerza para crear otro puente de bendición para las personas para que alguien sea bendecido. Entender más sobre que la unción tiene su precio y cómo sobrellevar eso cuando están en los caminos del Señor. Esto me vino aquí. Del dolor de José se alimentaron sus hermanos. Wow. De tu dolor, alguien se va a alimentar. Wow. Entonces, es por eso que Dios te pasa por el dolor, porque de tu dolor alguien se va a alimentar de fe. Wow. Y va a decir, si fulano pudo, yo también voy a poder, porque ese proceso que pasó no lo mató. Yo también me voy a alimentar de esa fe. Y eso es lo que Dios hace. Voy a decir como decimos dominicanos, se la comió ahí. No, eso estaba fuerte, porque... Wow. Cuando yo estaba pasando uno de los procesos de mi vida, yo me hacía esa pregunta. Yo decía, ¿por qué me estás haciendo esto, Dios? ¿Por qué a mí me está pasando? Si para mí yo no te he hecho nada, estoy tratando de vivir una vida alineada a tu voluntad. Las personas que estaban fuera me decían, pero entonces, ¿para qué tú estás tratando de agradar a Dios y buscando de Dios y mira lo que te está pasando? Wow. Deja eso, suelta eso, muda. Y muchas voces en ese momento. Entonces, wow, eso fue poderoso lo que tú dijiste, porque ahora yo puedo entender que yo puedo ser un puente de tal vez ánimo, fortaleza, bendición para otras mujeres que han pasado lo mismo que yo pasé. Pero cuando uno está pasando por ese desierto, uno no entiende. No. Pero después Dios pone tremendo eso, pastor. Amén, amén, la gloria de Dios. Estamos contentos, como lo vuelvo y repito, es una necesidad pasar por el proceso para el ser un desierto, como yo digo, el desierto. Acuérdense que cuando ahí en el libro comentamos algo muy poderoso de que Jesús, antes de desatar su ministerio, no fue a buscar la multitud. Dice la Biblia, y el Espíritu lo guió al desierto. Cuando tú analizas esto, tú dices, no tiene lógica. Si va a manifestar una unción poderosa, ¿para qué va al desierto? Porque el diablo lo ataca, porque era el precio que se tenía que pagar para que a otro fuera libre.
Muchas veces nosotros estamos pagando el precio de que otro sea libre. Sí, pero muchos no quieren pagar el precio. Muchos quieren la unción de Dios, quieren poder predicar, poder profetizar, poder Y nadie estar en paga la el precio. pero no quieren pasar Y por pasar el el desierto. proceso. Y es Nadie lo necesario, quiere. porque si tú no pasas el desierto, ¿cómo Dios te va a poner en la prueba para ver si tú vas a poder? Y si uno no pasa por el desierto, ¿cómo uno va a ser testimonio para otras personas que necesiten en ese momento? Alguien tiene que escuchar, estuve en la prueba, pero Dios nunca me dejó. Santo. Estuve aquí, Santo. pero Dios estuvo conmigo. Y eso es lo que, yo creo que la mayor predicación no es tanta palabra que tú sepas, es lo que tú has vivido. Porque esa es la mayor universidad. Vuelvo y repito, estoy estudiando y como pastor sigo en una universidad. Pero aprendí que la mayor universidad que yo puedo darle a los miembros míos, a las personas, es el desierto que vivimos. Porque al final, Testimonio. desde que tú me hablas de Dios, si tú hablas de un Dios que bendice, pero tú nunca has estado en crisis. Tú hablas de un Dios que sana, pero tú nunca has estado en momentos. Tú hablas de un Dios que liberta y tú nunca has tenido a alguien que ha tenido que ser libre. Entonces, Dios se encarga de que nosotros no solo hablemos de Él, sino que lo expresemos con nuestras marcas. Por eso Pablo dijo, de ahora en adelante nada me causa molestia, porque en mí llevo la marca del Señor. Hay cosas, procesos que te van a marcar, pero al final son los procesos que van a bendecir a otros. Cuando vean tu marca, ellos van a decir, Él estuvo allá, pero no se murió. Dios lo levantó, Dios lo resucitó, Dios hizo esto con esto. Y ese proceso va a predicar más que tú. Amén. En tu libro también menciona, pastor, que Jesús no empezó su ministerio sin pasar por el desierto, porque nadie puede tener poder de Dios y no ha pasado por el desierto. Y Jesús un solo paso por el desierto, sino que fue tentado por Satanás. Tentado por Satanás. Entonces eso también, este libro le recomiendo a mi familia en Cristo, que lo compren porque de verdad que ha sido de mucha bendición para mi vida y uno aprende, uno siempre tiene que estar alimentándose espiritualmente y aprendiendo porque esa es parte del crecimiento, espiritual. Tremendo, pastor, tremendo. ¿Y a dónde pueden comprar el libro, pastor? Estamos ahora bregando lo que es Amazon, amén, personalmente. Ya creo que si Dios mediante vamos a hacer todo lo posible para que ya lo tengamos pronto, pero ya yo creo que desde que salga la entrevista creo que vamos a bregar eso. Si a alguien le interesa, yo sé que el mío yo lo compré en una vigilia, pero si alguien está interesado, claro, quiere comprar el libro para que uno pueda... Mayormente lo hicimos para eso, para bendecir las vidas a través de él. Usted no se esperaba que se había leído ese libro aquí, ¿verdad? No, yo me sorprendí cuando ella me dijo, yo tengo el libro. Yo dije, wow, qué bendición, ¿me entiendes? Sí, y le voy a decir algo, porque yo estaba en esa vigilia y usted ya se iba y mencionó el libro, y yo dije, un libro más. Porque siempre hay pastores, leyendo libros, pero yo escuché la voz y dijo, cómpralo. Wow. Y le digo que yo hasta yo... Escuchó la voz de Dios. Yo hasta llorado leyendo ese libro porque son confirmaciones. Algunas veces estamos buscando voces afuera que te profeticen para tú tener esa confirmación de Dios. De lo que ya hay en ti. Exacto, pero cuando tú lees, hasta las escrituras, cuando tú estás leyendo la escritura, cuando tú lees estos libros que han sido escritos guiados por Dios, tú también recibes confirmación. Que Dios te habla, no necesariamente tiene que ser siempre audible a través de otra persona. No, y que muchas veces la gente cuando escucha la voz de Dios dice, no, escuché una voz que me reventó el oído. Mayormente Dios es muy rara vez que te habla audible. Dios siempre habla a tu voz interior por impresión. Son muchas maneras, amén. Pero una de las maneras que más confunde a la gente es la voz interior, porque está tu voz interior, está la voz del enemigo, y son tres voces. Pero entonces tú tienes que callar tus voces y callar aquella voz negativa. Satanás siempre va a hablar negativo. Sí. Tú no puedes, tú no avanzas, tú eres esto. Todo mira, lo contrario. Todo lo que es a mentira, él lo va a hablar. Sí. Dios siempre va a hablar verdad. Cuando Dios habla con una sabiduría que tú dices, esto fue Dios. Sí. Porque es que esto no puede salir de mí. Entonces tú hay que reconocer y morir a esa humanidad. ¿Entiendes? Juan el Bautista lo dijo de la siguiente manera. Yo tengo que menguar para que él crezca. Pero hay una versión que me gusta mucho que dice, yo tengo que dejar de ser importante para que él sea importante. Wow. So, cuando tú dejas de ser importante, entonces Dios es importante en tu vida y la voz de Dios te va a hablar literalmente que tú vas a saber porque tú no importas. Tú no quieres hacer lo que tú quieras, sino lo que él quiere que tú hagas.
Amén. Tremendo, tremendo. Pastor, usted tiene que volver por aquí o yo. Amén. No, claro, sí. Aquí estamos a su disposición. Gracias por la invitación. Aquí siempre estarán las puertas abiertas. Es una bendición compartir con usted. Yo sé que voy a ver esto llegar lejos en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno ser Porque parte de esto. Eso esperamos que las personas puedan recibir, Ser edificado. edificado de lo que Sí, estamos haciendo aquí. al principio cuando abrimos el estudio fue ya como que el inicio de la asignación y todo, pero después Dios me habló, ok, deja que otras personas puedan también usar ese espacio, Wow. otras personas para que puedan Siento la evangelizar. voz, siento la presencia de Dios. Entonces le he pedido dirección a Dios y para la gloria y la honra ya tenemos varias personas que Sí. lo están utilizando. Sí, el Dios estudio. va a utilizar esto. Tenemos una joven que empezó su podcast, que ella es adoradora Wow. de la iglesia donde nosotros nos congregamos, y ha sido una bendición poder darle esa oportunidad, especialmente a los jóvenes, para que puedan ser una voz para otros jóvenes que están en el mundo, Wow. que están perdidos. Entonces, la gloria y la Dijo honra algo sea para fuerte, él. dijo algo fuerte. ¿Sabe? Juan el Bautista le preguntaron, Juan, ¿qué tú eres? Y él dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. Entonces, esta generación quiere ser profeta, quiere ser pastor, quiere ser evangelista, pero nadie quiere ser voz. Entonces, es una necesidad que se levante una generación que sea voz. Y no en cualquier lugar, en el desierto. Amén. Hay que se piensa en el desierto, por donde nadie quiere pasar. Pastor, para que usted invite a su iglesia. Amén. Estamos ubicada. en la ciudad de Brockton, Massachusetts. Nuestra dirección es 1145 Chestnut Street. Estamos por la Chestnut Street, ahí en el segundo piso. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales, Pastor Ambiori Marte, también en YouTube, en TikTok, tenemos todas esas redes sociales. ¿Y qué hora tienen? Los servicios son los miércoles a las 7:30, viernes a las 7:30 y domingo a las 3:30. Esos son los servicios que tenemos. Y ahí estamos trabajando, tenemos 3 años. No ha sido fácil, pero hemos visto la mano de Dios. No es fácil. Y Dios nos ha Eso es verdad, sostenido. mire, Cuando las cosas son de Dios, nunca va a ser fácil. Siempre habrá Sí. batallas. Hemos tenido lucha, pero ahí estamos. Andamos ahí con el pastor Rodri, que está detrás de cámara. Y ando con Enaí también, que es un hombre que brega con la cámara. Y muchos jóvenes se están salvando, créeme, que sí se nos han, en el verano, ahora es donde querían unos cuarticos. Sí. Porque el verano trae un espíritu de piscina, pero ahora estamos orando para que vengan. Bueno, ya está frío, así que para tener Normal. piscina con este frío, no. No, ya vuelven. Yo pienso que con el deseo de solo uno, ya con uno que tenga el deseo, mire, No, es una bendición. Ver jóvenes, por ejemplo, él que está allá, que es el pastor de jóvenes, él no servía al Señor. Nunca sirvió al Señor. Nunca. Él, primera vez que está sirviendo al Señor, en una iglesia. Y mira cómo Dios lo ha levantado como pastor. A veces me dice, yo no me siento. Yo digo, no es como tú te sientas, es como Dios dice que te ve. Entonces, mírate como Dios te está mirando, no como la gente te mira. Y tú sabes, no es fácil, porque a veces cuando uno le da esa asignación hay gente que dice, no, pero que él no está preparado. ¿Cómo lo dicen? Pero Dios ha venido hablando a través de profetas diciendo, tú eres pastor. Y que no los conocen y tú dices, wow, verdaderamente Dios está llamando a una generación más humilde y con el corazón de Él. Porque yo creo que la posición no te puede dar orgullo. El día que la posición te da orgullo, déjala. Sí. Si la posición te da orgullo, el Espíritu de Dios se va. ¿Sabe lo que pasó con Saúl? Que le vino el orgullo. Entre David y Saúl había mucha diferencia. Por eso que la gente no entiende. Y te voy a decir algo más profundo. David, literalmente, tú lo analizas por la Biblia, hizo cosas peores que el mismo Saúl. Porque David se acuesta con Betsabé, manda a Uría de Eteo con una carta. Pero al final, David era alguien, un asesinato, era alguien humilde que sabía reconocer, yo fallé, tengo que humillarme. ¿Entiendes? Yo necesito de Dios. Entonces, los líderes, los evangelistas, pastores, tienen que aprender esto. Hay momentos que tú tienes que decir, me fue la carne. Yo el otro día le dije a mi iglesia algo y ellos se quedaron. Yo quité los lunes, oraban los lunes y les dije, hermano, me fui la carne por quitar los lunes, pero vamos a volver a ponerlo otra vez. Pastor, ¿usted está diciendo que se fue la carne? Claro. Aunque yo tenga el espíritu, aunque Dios me use, hay momentos que usted va a ver mi humanidad. Yo no vengo aquí a pintarme que yo soy el que más escucha a Dios. Hay días que me puede ir la carne, pero usted tiene que reconocer cuando su pastor está en el espíritu
y cuándo está en la casa. Wow, eso está poderoso porque nosotros hemos hablado eso, que muchas veces las personas tienen, el pueblo de Dios tienen a los pastores y a los profetas muy alto, como que si no son humanos. No, Y al final del día, usted es humano, usted va a cometer tenemos error. humanidad. Entonces, lo importante es que usted lo reconozca y en su intimidad con Dios vaya y se humille y le pida perdón a Dios y después siga, pero no podemos juzgar, no podemos Exacto. señalar porque todos somos imperfectos. No, y aunque- las decisiones que tomamos los líderes, por ejemplo, David, cuando tú analizas, esa ahí se quedó. Ujú. No fue y tú dices, pero ven acá, David. Y Dios no oculta errores de ninguno de ellos, porque están ahí plasmados en la Biblia por algo, para que nosotros aprendamos. Exacto. David mata a un gigante, pero luego había un gigante dentro de él, que él tenía que matar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos líderes no entienden eso. La clave de David era eso. Por eso es que David llegó a donde estaba, con Dios, porque a David le gustó eso. Que él podía reconocer, me fallé. Tengo que humillarme a Dios. Entonces, los líderes y lo que le sirven al Señor, hay momentos que tenemos que decir, no, voy a humillarme al Señor. Todos los días estar humillado delante del Señor te va a dar una gran victoria, Amén. ministerial y lo que sea. Amén. Amén. Y ya para ir finalizando, ¿qué consejo le da a los jóvenes o a las personas que están escuchando esta transmisión de respondiendo al llamado? Como usted, como si quieren responder al llamado o quieren servir a Dios, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo desde el punto de vista? Este es mi punto de vista. ¿Cómo vas a responder al llamado de Dios? Tienes que aprender a enfocarte en el Señor, como dice Pablo, puesto los ojos en Cristo. Si llega a la iglesia, vas a ver errores en la iglesia. Vas a ver gente imperfecta en la iglesia. Vas a ver muchas cosas en la iglesia que quizá tú vas a decir, pero esto pasa en la iglesia. Y vas a tener que entender que tú no estás en la iglesia ni por un pastor, ni por un hombre. Tú estás en la iglesia porque Dios te llamó. Tú estás en la iglesia porque Dios tiene algo grande contigo. Y tienes que entender que vas a ver muchas cosas, pero al final Dios va a hacer cosas grandes contigo. Y si te enfocas en lo malo, no vas a avanzar. Si te enfocas en lo malo que pasa en muchas iglesias, yo digo personalmente, yo lo digo por experiencia, en mi caminar, cuando yo empecé, yo comencé a recibir muchas cosas fuertes que entendí que eran por mi madurez, pero a la misma vez me enfoqué en lo que Dios tenía. Y nadie me detuvo. A veces yo sacudiéndome en una iglesia, recuerdo una pastora que me dijo, mire, Dios es un Dios de orden, deje de estar sacudiéndose así. Entonces, si yo hubiese sido maduro, yo digo, pero no me voy a sacudir, o me hubiese podido afectar. Pero al contrario, eso no me afectó, porque yo entendí que el diablo también podía infiltrarse en la iglesia. Sí, La gente él cree está que el en diablo todas solo está partes. afuera, pero el No, en diablo todas utiliza partes. gente aún del reino. ¿Entiendes? Nosotros tenemos que entender que al mismo Dios lo permite para que nosotros crezcamos. Y yo no me desenfoqué ni dejé de buscar a Dios, sino que yo entendí que la hermana me dijo algo que no fue de Dios. Y seguí buscando. Hubo alguien también que me dijo un día, mire, deje de estar profetizando. Dios no le está hablando nada. Y yo acabando de empezar, venía con un brillo, pero a la misma vez también entendí que era Dios corrigiéndome y haciéndome entender que no todo lo que uno recibe es de Dios, sino que a veces uno se emociona. Y esas son cositas que a veces hay que tocarlas, porque a veces nos emocionamos tanto como con el llamado y con el cosa que a veces nos enfocamos más en el llamado que en la relación de Dios, que Dios tiene con nosotros. Yo pienso que es mejor enfocarse en la relación que Dios tiene con nosotros que en el mismo llamado. Porque hay gente haciendo el llamado, pero se olvidaron del que lo llamó. No. Pero... Ay, padre. No, eso será otro tema. Bueno, Tenemos que- no, te tienes que volver para acá. Ese va a ser el otro tema. Y en un mes, el pastor Ambioris y profeta otra vez. Estamos prendidos. No, pero si seguimos aquí, no terminamos. Seguimos soltando los remos. Ha sido de mucha bendición tenerlo. Gracias por venir. Espero que... A gloria de Dios, estamos Vuelva contentos. pronto. Amén, en el nombre de Jesús. Estamos contentos y vamos a estar ahí conectados. Gracias por la invitación nuevamente y que Dios le bendiga este espacio. Amén. Amén, amén. Que Dios lo bendiga mucho, que Dios lo guarde. Acuérdese... Dale like, Su Facebook. lista. WhatsApp, Facebook, TikTok. Dele like, comparte, porque es que Comparta no la se palabra de quede Dios. con la bendición, dele para allá. Sí, para que más personas puedan escuchar ese tremendo testimonio del pastor y que sus vidas puedan ser edificadas y bendecidas. Así que nos veremos en el otro episodio. ¿Cuándo es? El próximo, ya pastor en un mes. ¿Qué te No, crees? Ah.
El próximo episodio del programa, Aaron. El próximo episodio de Entre Cielo y Tierra. Y nada, nos veremos pronto. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Dios me lo bendiga. Shalom.